Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 25. Y el versículo 14 dice esto: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. ¿Conforme a qué? A ninguno dejó en cero, ¿verdad? Sino que a todos le dio. Dice esto: y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. ¿Qué tenía? Miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado. ¿Y qué sucederá? ¿Cómo será la evidencia de que se me da más? ¿Por qué? Tendremos mucho más, ¿verdad? Es evidente. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, tomen asiento, por favor. Bueno, hemos hablado hace unos días atrás acerca de la distorsionada imagen de Cristo, no porque en sí podamos decir que la imagen de Cristo es distorsionada, sino que está a veces distorsionada en la mente de aquellos que no le conocen. Cuando de pronto, a través de algunos elementos como la paternidad se ha distorsionado por medio de la predicación. Usted sabe que a través de la predicación a veces se ha distorsionado una imagen. A veces se hacen promesas que suenan bien pero no son bíblicas. A veces hay canciones que son hermosas pero no son bíblicas, y al final nosotros vamos distorsionando cierta imagen y la gente va aprendiendo mal. Al aprender mal se hace mal, se conoce mal y todo está mal en general. Por lo tanto, una de las cosas importantes es como el verdadero avivamiento en general no tiene que ver solamente con que aplaudamos o solamente una persona sea sanada, sino con un regreso a la palabra. Eso es parte de un verdadero avivamiento, porque hay quien pudiera ser sanado y nunca conocer del Señor. Míreme por favor, lo voy a volver a decir. Un verdadero avivamiento no tiene que ver solamente con los milagros que alguien pueda recibir. De hecho, han habido lugares donde hay mucho milagro pero está todo distorsionado. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto operaba muchos dones hermosos, ¿verdad? ¿Verdad que sí operaban dones hermosos?
Usted lee la Biblia y dice que profetizaban, tenían todos los dones. Eso es bueno y es necesario y edifica la iglesia, pero todos esos dones tienen que estar enmarcados en una palabra. Y el apóstol Pablo no vino a apagar los dones, sino que vino a enmarcarlos en el orden y lo que es lo primero. Por ejemplo, tenían llenos de dones por todos lados, cada uno se levantaba a profetizar. Es más, eran personas bastante prósperas, gran parte de ellos. El único problema es que operaban, ¿cierto?, en competencias y en falta de amor. Y aunque usted pueda ver los dones muy manifiestos en un lugar, pero si el amor no es parte de lo que el Señor está, de lo que gobierna esa congregación, todo está mal. Lo vuelvo a decir. O sea, una iglesia podría operar en dones hermosos, pero el apóstol Pablo dice: si no tienen amor, de nada sirve. Yo podría tener mucha fe, pero si no tengo amor, de nada vale. Entonces, el amor es piedra angular principal, y el Señor dijo: si me aman, van a guardar mi palabra. Por lo tanto, la palabra está por sobre incluso todos los dones que podamos nosotros tener y en todos los dones que podamos operar. La palabra gobierna. Alguien diga amén a eso. La palabra gobierna. Entonces, un mover de lo que es los moveres del Espíritu Santo de Dios, lo único que van a hacer, te van a conducir a la palabra. La Biblia dice en Esdras, ¿sabe lo que hizo Esdras? ¿Sabe cuántos milagros hizo Esdras? ¿Sabe cuántos milagros, cuántos leprosos, cuántos paralíticos fueron levantados por Esdras? ¿Sabe cuántos ciegos recibieron la vista por la oración de Esdras? Ninguno. Por lo menos no registrado bíblicamente. Pero ¿sabe lo que hace Esdras? Conduce a la iglesia a la palabra. Lo que hace Esdras, comienza a predicar y comienza a leer. Y en más, dice: como esto no entienden, lo vamos a traducir. Y entonces también se tradujo. Mientras él hablaba en el idioma que se podía comprender, habían personas traduciendo en los otros idiomas. Uno de ellos el arameo. Y la gente, ¿sabe lo que hacía? No dice que la gente fue sanada en sí de alguna enfermedad que tenía, sino que la gente lloraba por el arrepentimiento de haber hecho las cosas mal, porque ahora podían entender la palabra y lo que Dios esperaba de ellos. Y eso, ¿sabe lo que produjo? Un movimiento espiritual glorioso en Israel. Aquellos que estaban volviendo de la cautividad comenzaron no solamente a ser libres de la cautividad, sino comenzaron a ser libres de lo más importante. No era estar preso en Babilonia, sino preso de la ignorancia. Uy, santo Dios. Lo más fuerte, la libertad más gloriosa no fue salir de Babilonia, porque uno podría estar en Babilonia como estaba Daniel, pero libre en el conocimiento de lo que es la palabra de Cristo y honrando al Señor en medio de lo que hago. Pero uno podría pensar que soy libre, como le dijeron aquellos hombres al Señor: nosotros somos libres, nosotros no somos esclavos. Jamás hemos sido esclavos, pero estaban presos de la ignorancia. Y el Señor le dice: ustedes son unos homicidas desde el inicio, y ustedes dicen que su padre es Abraham. Y el Señor le dice: pero su padre no es Abraham, ustedes son verdaderos hijos del diablo. El tema es que ellos eran hijos del diablo, el problema es que no lo sabían. Qué cosa, ¿no? Qué silencio en esta iglesia. Santo Dios. Pero cuando estén viendo el partido de Chile, van a gritar. El problema es que yo podría pensar que tengo libertad, pero quizás no soy consciente de las esclavitudes. Y justamente lo que hace Esdras es mostrarles a través de la escritura la importancia de vivir en la libertad de la palabra, porque de hecho, cuando la Biblia enseña de la libertad o de la esclavitud, la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y cuando la Biblia nos dice que somos libres, no es que ahora esa libertad es que yo haga lo que quiero hacer, justamente lo contrario. Libertad no es lo que yo quiero hacer. La verdadera libertad es hacer lo que Dios quiere que yo haga. O sea, esclavitud es justamente hacer lo contrario a lo que Dios quiere que yo haga, a pesar de que crea yo operar en libertad. La verdadera libertad es hacer la voluntad de Dios. La libertad del Hijo de Dios es hacer lo que Dios quiere que Él haga. Qué cosa, ¿no? Entonces hay personas que dicen: bueno, si yo soy libre, por eso hago lo que quiero. Eso manifiesta tu esclavitud. Porque la verdadera libertad está en hacer la voluntad del Señor, porque una persona esclava del pecado no puede hacer la voluntad de Dios.
Pero una persona libre manifiesta su libertad haciendo lo que la Biblia espera que uno haga. Eso es libertad. Libertad del pecado, porque para eso fuimos libres. Para hacer la voluntad del Señor. Sin la libertad de Cristo es imposible cumplir la palabra del Señor. Pero conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Para qué? ¿Para hacer lo que yo quiero? No, sería esclavitud. Sino para hacer lo que Dios quiere que yo haga. No sé si alguien, porque es justamente cuando alguien dice, no, mira, no puedo. Una jovencita dice, lamentablemente no puedo tener relaciones sexuales contigo. No puedo porque soy libre. Lo siento, no puedo robar porque yo soy libre. Lo siento, no puedo mentir porque yo soy libre. Porque la verdadera libertad es hacer la voluntad del Señor. Ahí se manifiesta la verdadera libertad. No en estar bajo los yugos del deseo de la carne, sino bajo la libertad del Espíritu. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Pero esa libertad no significa que yo hago lo que yo quiero hacer. La verdadera libertad está en hacer la palabra de Dios y cumplir el deseo de Dios, el propósito de Dios. No hacer lo que yo quiero, porque eso sería esclavitud de la carne. Estoy bajo el deseo y la esclavitud de la carne. Por eso hay gente que todavía está esclava y ni siquiera lo sabe. Bueno, no es el tema, pero espero que les sirva. Entonces, el problema es que si conocemos mal, todo estará mal. Cuando algo está distorsionado, sobre todo lo que es la imagen principal, está distorsionada la imagen de Cristo, todo estará distorsionado. Porque si la imagen primera, lo principal, el primogénito, está distorsionado en el conocimiento de la iglesia, entonces todo hacia abajo estará mal. Por eso hay gente que dice, Dios me entiende, Dios me conoce, Dios sabe, pero son palabras que nacen desde un conocimiento distorsionado del Señor. La imagen está distorsionada en la mente del hombre. Pero si eso es así, todo lo demás estará distorsionado. Por eso desde el principio la Biblia establece lo que la serpiente, a través de la influencia satánica, le dijo. Así, míreme por favor, dice, así que Dios dijo. Lo que intenta con esa palabra es generar una distorsión de lo que Dios ha dicho. Lo que Dios dice no es para cuestionar. Lo que Dios dice no es para criticar. Lo que Dios ha dicho es para obedecer con fidelidad a su bendita palabra. O sea, la palabra de Dios no está para cuestionarla, no está para criticarla, está para obedecerla. Pero esa obediencia a la palabra tiene que ver por el entender. El entendimiento me llevará a la obediencia y a través de eso diré que ahora conozco. O sea, el conocimiento y el entendimiento caminan de la mano. Alguien diga amén, por favor. Entonces, lo que Dios dice por medio de lo que Él habla. Lo que Dios dice por medio de lo que Él hace. Lo que Dios dice por medio de lo que Él da. Lo que Dios dice por medio de lo que Él cierra y lo que Él abre. Dios hablando. O sea, Dios hablando por medio de lo que Él dice. Él dice algo por medio de lo que habla, por su palabra. Él dice algo por medio de lo que Él hace, a través de su espíritu. Dios habla, Dios dice por medio de lo que Él da. Dios dice por medio de lo que cierra y por medio de lo que Él abre. A veces hay cosas que se cierran. Dios está diciendo algo por medio de lo que Dios te da. Cuando Dios te da algo, te da un hijo, te da algo, te da un plato de comida, te da un descanso, te da una palabra, es Dios diciendo. Dios cierra y algo Dios te está diciendo. El tema no es si Dios dice o no, Dios no dice. Saber si yo estoy primero oyendo y luego si yo estoy interpretando. No es que Dios no diga, es que tal vez yo pueda que no esté interpretando correctamente lo que Dios dice. Porque a veces hay gente que dice, Señor háblame, y algo se cerró. Dios ya te habló. Lo que pasa es que no estás interpretando lo que Dios dice. Dios háblame, y tienes una Biblia gigantesca que todavía no puedes ni leerla y está diciendo, Señor háblame, y Dios ya habló. Dios háblame y no ves lo que Dios te está diciendo por medio de lo que has recibido de Él. Por lo tanto, el problema no es si Dios habla o no habla, porque hay gente que dice, es que es una falta de respeto decir que Dios nos habla, que Dios no está hablando. Es una falta de respeto decir, no, es que Dios no me habla. ¿Qué falta de respeto? Si Dios nos habla todos los días, ya nos habló, ahora tengo que oír la voz de Dios.
Hay personas que de pronto yo siento que no es falta de la voz de Dios, es falta del oír del hombre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. El tema, como digo, no tiene que ver si Dios habla. El problema no es Dios habla. Dios constantemente, la voz de Dios está en un eterno presente. Escuche esto: la voz de Dios permanece en un eterno presente. La palabra no es hoy, la palabra es antigua, fue escrita. No, mi amado, la palabra de Dios permanece en un eterno presente. La misma palabra que te transforma a ti puede transformar a tus hijos, puede transformar a tus nietos. La misma palabra que te dio entendimiento a ti puede darle entendimiento a tu familia. La palabra no envejece. Si usted la leyó hace 20 años, hoy todavía está vigente, hoy todavía tiene poder, hoy día puede transformar. La palabra de Dios puede sanar, la palabra de Dios puede restaurar, la palabra de Dios puede... Es la palabra de Dios que vive en un estado eternamente presente. No envejece, no muda, no cambia, permanece para siempre. El tema es que cuando nosotros solamente no entendemos, hay claro que Dios le habló a Noé, claro que Dios le habló a Abraham, pero hay algunas cosas que están ahí. Si no fuera hoy para nosotros importante, trascendente, no conocerlo solamente como una cosa histórica de lo que Dios dijo, sino de verdad es presente que Dios quiere hablar, no estarían ahí con nosotros, estarían sacadas. El Señor ni siquiera hubiese permitido que lleguen a nosotros. Están ahí por una intencionalidad de Dios, para que veamos su fidelidad en la vida de un hombre, para que veamos el amor en la vida de un hombre, para que a través de esa gloriosa historia podamos conocer hombres que amaron a Dios a pesar de las condiciones adversas. Pero aunque ahora no hay ningún horno ardiendo, todavía se requiere convicción para soportar la presión. Todavía necesitamos ver a ese Daniel queriendo agradar a Dios aún así en el foso de los leones. O sea, esos hombres están ahí para manifestar la gracia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, y también que se puede ser fiel a Dios en los momentos más adversos de la vida. Eso está ahí para que conozcamos lo que Dios puede hacer en los hombres y también lo que los hombres pueden hacer en Dios. No ha envejecido la palabra. Pero decir, no, es que Dios no me habla, qué cosa, hermano. No puedo entender eso. Entonces, aprender a oír la voz de Dios a través del logo, a través del rema, lo que usted quiera. Pero esas cosas a veces llegan a confundir la mente de las personas. Que no voy a entrar, aunque iba a entrar, pero no voy a entrar. Ya me enojé. ¿Están acá todavía, hermanos? Entonces, toda esta obra del mismo infierno intenta desvirtuar, distorsionar, corromper, desviar la palabra, el conocimiento y sobre todo la imagen de Cristo. Cuando esa imagen se distorsiona, traerá una distorsión a todo. ¿Sabe cuánta gente? Porque por obra del mismo infierno, cuando la imagen de Cristo está distorsionada, entonces los matrimonios están distorsionados. Cuando nosotros hablamos y a veces le decimos a la gente, mire, usted tiene falta de Cristo en alguna cosa, lo que queremos decir es que la verdad revelada de Cristo en un área puede cambiar la distorsión en cualquier área de la vida. Por eso matrimonios distorsionados, palabras distorsionadas, vidas distorsionadas, aún, mire, conceptos como la muerte distorsionada. Cuando usted escucha al apóstol Pablo, usted no puede entender que él dice, para mí morir es buenísimo, morir es ganancia. ¿Y qué hace la gente? Le huye a la muerte, trata de arrancar como que no me quiero morir, oren por mí, me estoy muriendo, oren por... No es problema que uno ame la muerte, pero lo que él está diciendo tiene tanta claridad de lo que es la gloriosa imagen de Cristo, que no le teme a la muerte, porque él sabe que la muerte simplemente es una puerta que se cruza para ver la gloria de Dios. Entonces no anda arrancando de la muerte. Es como la gente dice, no, para todo hay solución, menos para la muerte. Eso es una distorsión. Y hay gente que de pronto usa y le tiene tanto, es más, le tiene miedo a la muerte, pero no le tiene como temor a la vida. Es como que, uy, no, si mira, hermano, es que como ven la muerte como el final y casi le reclaman a Dios por eso, como si Dios estuviera castigando a alguien cuando alguien se muere. O asumen, o se enoja con Dios porque alguien terminó su ciclo. Y hay gente que incluso hace un tiempo atrás me llamó una hermana, me dijo, pastor, por favor, ore urgentemente, mi abuelita, me dijo.
Y yo le dije, ¿cuántos años tiene la abuelita? No, tiene 102 años, me dijo. Pero llama a toda intercesión, pónganse a ayunar por mí. Y dije, hermana, ¿ya qué más quiere? O sea, yo no es que quiera que su abuelita se muera, pero mire la misericordia extendida del Señor. No sé si me explico con eso. Pero adicionalmente, por supuesto que uno puede dolerle, extrañar cuando alguien importante de nosotros en nuestro corazón, porque el mucho amor genera también mucho dolor cuando alguien parte, y la distancia y separación y todo eso. Pero entender, el tenerle temor a la muerte justamente puede ser una distorsión de la vida. La muerte, hermanos, es simplemente el fin de lo temporal y el principio de lo eterno. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces ya no tenemos, claro que vamos a extrañar, claro que eso es doloroso y hay tiempo de llorar, todo eso es parte de lo que nos toca. No vamos a ser insensibles, no, hermano, no llore, porque el apóstol dice que no debemos llorar como los que no tienen esperanza. No dice que no lloremos, dice que es una lágrima distinta. Aquellos que no tienen esperanza, santo Dios, qué tristeza para los que no tienen esperanza. Pero ¿cómo lloramos los que tenemos esperanza? Lloramos porque nos duele lo que sucedió, pero es más grande la esperanza, y la esperanza trae consuelo a las lágrimas que tenemos, al dolor que tenemos. O sea, el consuelo de nuestra vida es la esperanza que tenemos. Lloramos, claro que sí. ¿Cómo no vamos a llorar? Pero por supuesto es un llorar diferente. No voy a entrar tampoco en eso. Tenemos distorsionada la eternidad, tenemos distorsionada la paternidad, tenemos distorsionada las finanzas, tenemos distorsionado el tiempo. Cuando la imagen es distorsionada, todo es distorsionado. Las relaciones son distorsionadas. Entonces, por eso hace días atrás, cuando hablamos, y usted se entusiasmó tanto, cuando hablamos acerca del mundo infernal, de las tinieblas, de personas que le temen mucho más al diablo que la obediencia que le tienen a Dios, que a veces se ponen a clamar tu sangre, porque escuchan cosas, porque ven cosas y le tienen como ese temor a las cosas y al mundo espiritual. Y a veces incluso dicen, mire, yo he escuchado esto, no sé si usted, yo no me meto con el diablo para que él no se meta conmigo. Qué distorsión, hermano. Alguien diga, qué cosa, hermano. No, yo ni lo nombro, porque si lo nombro, a veces no nos damos cuenta de todas las cosas. Hay gente, hermanos. Yo el otro día incluso una persona me dijo, bueno, en Navidad, no el otro día, pero en diciembre, una persona me dice, pastor, estará mal poner el arbolito con lucecitas para mis hijos, porque no sé, que como he escuchado tal. Yo le digo, hermano, mire, yo le digo que sí ni que no, véalo usted si lo quiere hacer. Yo no voy a pelear. Hay personas que por 2 semanas del árbol se sienten más pecadoras que por todas las cosas que dicen el año, por todas las veces que como que se enfocan en un árbol y casi que tienen el becerro de oro adentro de la casa, pero no se dan cuenta cada vez que critican, cada vez que murmuran, cada vez que mienten. Solamente le importa un arbolito 2 semanas y todo lo demás parece irrelevante. Eso está mal, eso es una distorsión. No digo que ponga el árbol o no lo ponga, es que eso se vuelve irrelevante. Y comenzamos a pelear en cosas que son irrelevantes, y podemos criticar a toda la gente por lo que hace. Pero mire, le vi el arbolito. Y lo critica, y ese criticar es peor que poner el árbol. El que come no juzga al que no come. Entonces, a veces le damos más honra a la palabra de un profesional. Hay personas que de pronto el doctor te dice, mire, usted tendrá que hacer algunos arreglos en su comida, va a tener que hacer ayuno intermitente porque la cosa está mal, y usted comienza a hacer ayuno porque el médico le dice, pero nunca he hecho ayunos porque la palabra lo dice. Puede haber una distorsión en la presencia de Dios. Usted sabe cómo hay matrimonios que se comportan, pero hermanos, como si fueran tremendos matrimonios delante de una consejería, pero no se comportan de la misma forma cuando están en la intimidad, porque hay una distorsión de la presencia. Honramos más la presencia de un hombre que la presencia de Dios. Hay una distorsión de la presencia.
Hay personas que se comportan, pero hermano, no, hermano, hasta le toma la mano la señora. No se la toma nunca, pero en la consejería le toma la mano. Y aunque uno lo lleva a ciertos caminos, no se meta a los caminos. No, pastor, estamos bien, gracias a Dios. Mire la foto en Facebook, no ha visto Facebook, mire la fotito que nos sacamos. Pero en la casa son agresivos, son violentos, no ayudan a nada. Pero ¿por qué pasa eso? Es por una distorsión de la presencia. Porque la gente tiende a honrar más la presencia de un hombre que la presencia de Dios, y a eso se le llama distorsión. ¿Cómo va a ser para ti más importante la presencia de un hombre que la presencia de Dios? Mire lo que le dice el Señor: Abraham, camina delante de mí y sé perfecto. O sea, no seas perfecto por causa del pueblo, sé perfecto por causa de mí. Camina delante de mí y sé perfecto. Esa es la demanda del Señor. Cuando la distorsión está gobernando nuestra vida, todas las cosas están en un caos. Un día me recuerdo justamente, aquí lo tengo anotado porque no quería que se me olvide. Estaba en una consejería de un hombre que perdió a su esposita, y un anciano. Y mire lo que me dice él. Están acá, ¿verdad? Si se duerme no se lo cuento. Él me dice: no, pastor, yo me voy a casar otra vez. Y le dije: buenísimo. Ya había pasado como un añito y alguito ahí. Y le dije: buenísimo, buenísimo. ¿Y quién es? No, la hermanita. Ok, buenísimo. ¿Y por qué se va a casar? Le hice la pregunta, esa pregunta inocente. Me dijo: no, porque no tengo quien me cocine, me dijo. Pero hermano, literal. Y yo, bueno, buenísimo. ¿Y también le plancha o no? Dije, ¿cómo? Y yo le dije: pero ¿cómo usted se va a casar pensando en que alguien le cocine? ¿Sabe lo que es? O sea, no está mal, sí, gloria al Señor por esas que cocinan, gloria al Señor. Pero no es eso, o sea, es la distorsión de la idea de un matrimonio. Me caso para que alguien supla una necesidad de mí. Por eso cuando uno está hablando con los jóvenes: ¿y por qué se va a casar? Porque lo amo. Y uno dice: ya, pero ya, yo sé que lo amo, por eso está con él. Pero a veces el rollo es una distorsión de las relaciones, aún en el matrimonio, porque está dañada una imagen y todo lo demás está dañado. Entonces, están acá todavía, ¿verdad? ¿Le digo esto? Le voy a decir esto: el hermano no era malo. Porque yo sé que el lamento es: ay, cómo ese caballero, ¿cierto? Dan como ganas de estrangularlo. Algunas le dieron ganas de estrangularlo, lo hubieran tenido acá. Pero digo, míreme, le voy a decir esto con toda sinceridad: ese hombre no era malo. Ese hombre era un hombre constante, un hombre trabajador, un hombre luchador. ¿Sabe cuál era su problema? La distorsión. No era malo, solamente tenía una distorsión en el matrimonio. Ahora, el precio de esa distorsión lo pagó la esposa que se murió. Ahora no se murió por cocinarle, ya, por sacar. Digo que usted se imagina a alguien que finalmente: me casé por lo que voy a recibir de ti, y cómo eso afecta el matrimonio. O sea, el matrimonio es distorsionado por las imágenes distorsionadas. Entonces, por eso es tan importante, ponga atención, la verdad y la fidelidad. Cuando la palabra del Señor no nos instruye en lo que es la verdad y la fidelidad, se vivirá en una distorsión, en costumbres distorsionadas. Uno podría tener, por ejemplo, costumbres distorsionadas. Puedo estar haciendo algo constantemente de una forma equivocada, pero como siempre lo he hecho, creo que así está bien. Entonces muchas cosas, muchas congregaciones inclusive, hacen cosas por costumbres. El problema es que esas costumbres a veces no necesariamente son cosas bíblicas, sino son cosas que siempre hicimos. O sea, la costumbre opera en la tradición de aquello que siempre hicimos. Juan capítulo 4 versículo 20.
Juan 4:20. Mire lo que dice. Nuestros padres adoraron. ¿Qué hicieron los padres? ¿Está bien adorar? Claro. Adoraron en este lugar. Y ustedes, esto está hablando la mujer samaritana al Señor, ¿verdad? Y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella está hablando de lugar y adoración. ¿Bien? Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. La palabra saber es conocer profundamente, porque la salvación viene de los judíos. O sea, están siempre adorando, pero algo que no conocen. Y ella lo que está tratando de luchar es en el lugar. Mire por favor, ella lo que hace es decir, a ver, la lucha entre judíos y samaritanos es por un lugar, no por el conocimiento. Están adorando, pero sin saber lo que adoran. No lo conocen, pero adoran. Están adorando a ese Dios no conocido. Están haciendo y luchando para dónde es el lugar de la adoración, sin saber a quién adoran. Entonces el Señor le está enfocando y revelando lo que es la paternidad, lo que es el Padre, porque el Señor le dice: pero si no se trata de lugar, se trata de conocer lo que adoras, de la verdad de la adoración. Porque ella estaba luchando, estaba diciendo: no, pero a ver, ¿dónde es la cosa? ¿Lo adoramos aquí, lo adoramos allá? No es lugar, es conocimiento. Es más, te digo que ni acá ni allá, sino que el Padre llegará el día en que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará, sino que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso no tiene que ver con lugares, eso tiene que ver con conocimiento. Alguien diga amén, por favor. Entonces, el problema es que lo que ella está hablando, ella se remonta a Jacob, hacia atrás, para hablar de la adoración y toda la gente que adoró. El problema es que toda la gente adoró, la gente encontró un lugar para adorar, la gente estaba adorando, la gente hizo de la adoración una costumbre de adorar algo que no conocían. Qué terrible, hermanos. Qué terrible es levantarle las manos a un Dios que no conozco, cantarle alabanzas a un Dios que no conozco, pedir que me sane un Dios que no conozco, decir amar a un Dios que no conozco. Qué terrible es ser parte de la familia de un padre que no conozco. Es decir, amén a promesas de alguien que yo no conozco. ¿Cómo vamos a confiar en nuestro Dios si no le conocemos? Pregunta para usted: ¿quién es Dios para usted? No me responda. ¿Conoce esa voluntad de Dios? ¿Está cumpliendo esa voluntad que conoce? Mateos 25:14 habla de muchas temáticas, muchas de ellas. Déjeme llegar hasta la número 12. Número 1, el entendimiento de lo que recibimos. Habla este texto del entendimiento de lo que recibimos. Un hombre le dio talentos, entendimiento de lo que recibimos, entendimiento de quién lo dio, tener entendimiento de quién lo dio. Número 3, entendimiento de quién lo he recibido. Hay un siervo, hay 3 siervos y hay un Señor. Número 4, conciencia de mis capacidades. ¿Pudiera yo no ser consciente de mis capacidades? Cuando uno no es consciente de sus capacidades, reclama por aquellas cosas que se le otorgan. Pero cuando uno es consciente de sus capacidades, agradece lo que el Señor ya le ha dado. Porque el Señor da ¿de acuerdo a qué? Número 5. Esto es un desglose de todos los temas que hay acá. ¿Qué hago con aquello que recibo? ¿Qué hago con aquello que he recibido?
Número 6, no voy a entrar en cada una por supuesto. Las oportunidades perdidas, pero sabidas. Las oportunidades que el Señor da, que se pierden, pero se saben. ¿Sabe? Míreme por favor, solamente este puntito ahí, mire. Note que el Señor le dio 5-1. ¿Por qué? Porque conocía su capacidad. Esa palabra capacidad quiere decir la fuerza que Él tiene, el entendimiento que tiene, el conocimiento que tiene. De hecho viene de la palabra dunamis, que es poder milagroso, fuerza, poder, entendimiento. Entonces recibió 5 por la capacidad que tenía. Le dio porque son sus siervos y Él conoce lo que pueden hacer sus siervos. A otro le dio 2. Mire que le dio 2, ni la mitad del otro, porque no tenía las capacidades del que tenía 5, pero le dio 2, porque tenía capacidad de 2. Y al otro le dio 1, míreme, sabiendo que casi no tenía ninguna capacidad. O sea, si Él sabe que no tiene capacidad, pero aún así le dio para que no sienta que Él es injusto. Se lo da. Le da la oportunidad a todos, pero de cosas que Él sabe que han de suceder. ¿Usted cree que fue una sorpresa el que trajo 5 para el Señor? No, nadie me responde en este ladito. ¿Usted cree que fue una sorpresa para el Señor? No lo puedo creer. 5 te fue. Oh, no. ¿Qué cosa tan? Me trajiste 5. No, el Señor lo sabe. Si Él conoce la capacidad del que le dio 5. Ahora viene el que le dio 2 y le dice 2. Claro, porque sé la capacidad. Y al del 1 tampoco es una sorpresa para el Señor. El Señor siempre supo que era malo, negligente, inútil. Siempre lo supo. Usted póngalo al otro lado. Imagínense que al inútil se le dan 5. Qué cosa, ¿verdad? Qué pérdida. Pero el Señor siempre supo la capacidad. Número 7. El tiempo de las cuentas. Uy, yo casi me quedo pegado ahí. Dije, ese es un buen título. El tiempo de sacar cuenta. Llegará el tiempo de sacar cuentas. Y ese tiempo, hermano amado, va a llegar. Número 8. Las llaves de la fidelidad. Cómo la fidelidad es una verdadera llave para entrar. Número 9, entrando en el gozo de su Señor. Note por favor que no es lo que el Señor le dice. Este Señor le dice: entren al gozo de su Señor. Son parte de la alegría del Señor. Entren al gozo, sean partícipe del gozo por esa fidelidad. ¿Qué causa gozo en el corazón del Señor? La fidelidad. Otra vez, ¿qué causa gozo en el corazón del Señor? La cantidad. Uy, me trajiste 5, entra porque qué hermosa cantidad me trajiste. Entra al gozo por la cantidad. No, sino porque la fidelidad. O sea, la fidelidad trae gozo al Señor. Número 10. No midió la cantidad, sino la fidelidad. La fidelidad es la manifestación de las cosas que hago con aquello que se me dio. Dígame, aunque no lo haya entendido, por favor. La fidelidad es básicamente, o se manifiesta por causa de aquello que hago con aquello que se me dio. O sea, mi fidelidad se manifiesta con aquello que hago de aquello que a mí se me dio. Entonces el Señor no mide cantidad, sino fidelidad. Número 11. Todos tenían capacidad, posibilidad, fuerza, unos más, otros menos, pero todos pueden dar algo. Todos podemos dar algo. Y número 12, llegamos a la 12, aunque abajito. Déjeme, antes de entrar a la 12, déjeme pasar a la 13 y después voy a la 12. ¿Cómo tener más? Para mí ese título está hermoso. ¿Cómo tener más?
Aquí lo dice. Perdón, acá lo dice. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. ¿Cómo tener más? Dijo alguien trabajando. ¿Cómo tener más? Siendo fiel. ¿Cómo tener más? Entendiendo lo que he recibido. ¿Cómo tener más? O sea, aquí hay claves de cómo tener más. No por petición, porque este hombre no le pidió nada. El que trajo 5, que le dijo, Señor, como yo fui fiel, deme más, deme más. No pidió, se le otorgó por fidelidad, no por petición. Hay cosas que son otorgadas por el Señor. Ahora, el 14 le puse acá y tengo para desglosarlo. ¿Cómo perder lo que tenemos? Porque aquí sale cómo se puede perder lo que se tiene. Siendo negligente, siendo malo, pero sobre todo distorsionando la imagen. Uno pierde mucho cuando la imagen es distorsionada. ¿Sabe cuántas cosas perdemos por una distorsión? Por ejemplo, ¿cuánto perdió este hermanito que le conté? Que por supuesto no hay nombre. ¿Cuánto perdió él por la distorsión matrimonial? ¿Cuánto perdió su esposa por la distorsión matrimonial? ¿Cuánto perdieron sus hijos por la distorsión matrimonial? O sea, una distorsión nos hace perder. ¿Cuánto perdió Eva por la distorsión? ¿Cuánto perdió Noé por la distorsión? O sea, la distorsión traerá pérdidas. Y número 15, desperdiciando las oportunidades de Dios. Pero déjeme centrar en el número 12, que es la distorsión del conocimiento del siervo. Esa es la 12. Vamos ahí. Mire lo que él dice. Te conocía como un hombre riguroso o exigente. Mire por favor, te conocía, esto es lo que él dice, como un hombre duro. Esa palabra duro es riguroso o exigente. Entonces esa distorsión que él tenía tendrá una distorsión en el hacer. ¿Cómo afecta esta distorsión del conocimiento? En lo que pienso, gobernado justamente por esta distorsión, lo que hago y lo que siento. 3 cosas. ¿Cómo afecta esta distorsión en lo que pienso? Lo que voy pensando es una distorsión. Lo que hago manifiesta esta distorsión y lo que siento manifiesta la distorsión. Por ejemplo, este hombre en lo que piensa, lo que él piensa está mal. Lo que él hace es nada, esconde lo que tiene. Y número 3, lo que siente es miedo. Dice, por lo tanto tuve miedo. O sea, esta distorsión le generó miedo. Él dice, tuve miedo. Ese miedo es una distorsión de su Señor. ¿Sabe por qué? Porque si él conocía a su Señor, él tendría que haber hecho algo diferente a lo que hizo. Él no quiso arriesgar. Él simplemente escondió. O sea, es como, míreme por favor, ya voy a cerrar. Mire, es como decir, te conozco, pero algo muy diferente a lo que sé de lo que tú eres. O sea, mire lo que le dice el Señor. Si tú sabías que yo era así, ¿por qué hiciste eso? No me cuadra. No me cuadra que usted haga eso si usted sabía que soy un hombre riguroso, soy un hombre duro. ¿Cómo si sabes que soy tan riguroso puedes hacer lo que hiciste? No me cuadra. No eres sincero. Eres un hombre malo. Eres un hombre negligente. Eres un siervo inútil. Porque hay una distorsión. Todo eso de ese hombre inútil, negligente, malo, perverso, dice la Escritura, es simplemente una distorsión. Y todo lo que él hace no tiene ninguna relación con lo que él sabe. El problema, mis amados hermanos, es que justamente el Señor, mire, si nosotros estamos reflejados en esa parábola, porque el Señor nos ha dado tanto. Ay, santo Dios, el Señor nos ha dado tanto. Por último, si usted dice no sé cuánto me ha dado, por último considere que el Señor le ha dado una vida, una oportunidad, una familia. Le ha dado tiempo, le ha dado, usted recibe mucho del Señor. Puede ser que yo no sea consciente, por eso la parábola nos llama a ser consciente de todo lo que el Señor nos ha dado, a conocer al Señor que nos lo dio,
a tener conocimiento de mis capacidades para administrar, porque aquí es tener conocimiento de lo que he recibido, tener conocimiento de quién me lo dio, tener entendimiento de mis capacidades. Y ahora, con el conocimiento que el Señor me ha dado, la pregunta es: ¿qué hago o qué he hecho con lo que Dios me ha dado? Y en base a eso, el entendimiento o de alguna forma la distorsión que yo tenga me llevará a trabajar y ser proactivo con lo que Dios me ha dado, o no hacer nada con lo que el Señor me dio. A que pasa el tiempo y finalmente yo no he hecho nada con lo que el Señor me ha dado, porque es una distorsión. Porque si usted dice: mire, yo lo que conozco del Señor, porque lo que usted conozca del Señor será manifestado por lo que usted hace de aquello que el Señor le ha dado. Pero usted no puede decirme: no, si el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es poderoso, y no hacer nada con todo lo que conocemos de nuestro Señor. ¿Hay alguien aquí que crea que Dios es poderoso? ¿Hay alguien aquí que crea que Dios es fiel? ¿Hay alguien aquí que cree que Dios puede sanar a alguien? ¿Verdad que lo creemos? La pregunta es: ¿ha orado estos días por algún enfermo que necesite algo de lo que usted cree del Señor? ¿Ha puesto sus manos en algún enfermo para decir: mira, la verdad es que yo conozco al Señor, y como lo conozco, que Él es sanador? ¿Dónde está la enfermedad? ¿Dónde está el problema? Cuéntame cuál es el problema, porque Dios lo puede cambiar. Si yo tengo un Dios que creo que es tan grande, y el conocimiento de lo que creo de Dios es tan grande, y yo digo: Dios es grande, Dios es poderoso, entonces yo pongo lo que yo siento a los pies de Cristo, y yo creo que Dios puede hacer algo, y yo creo que Dios puede sanar, y yo creo que Dios lo puede hacer. Entonces ni oculto, ni escondo, ni quedo pasivo frente a lo que entiendo de Dios, sino que hago lo que Dios me pide hacer, sino que yo creo en lo que Dios puede hacer. Y entonces mi trabajo es usar lo que Dios me ha dado. Lo primero es el conocimiento que tengo de Él, para que luego la manifestación de aquello que conozco sea yo hallado fiel delante de Dios en todo lo concerniente a lo que Dios es. Dios me da una oportunidad llamada tiempo, y en ese tiempo yo tengo que hacer todo aquello que el Señor quiere que yo haga, de acuerdo a lo que yo entiendo de todo lo que el Señor me ha dado. Vamos, reciba eso, por favor. O sea, yo como un hombre fiel, yo como un hombre con capacidades como la que usted y yo tengo, ¿qué le voy a pedir a alguien que no tenga la capacidad? Pero Dios nos ha dado capacidades. Manifiesta en la vida natural, manifiesta en todo lo que hacemos. Tenemos capacidades dadas por nuestro Dios. Usted y yo tenemos capacidades que el Señor nos dio. Ahora, estas capacidades tienen que ser puestas activamente, porque se me va a pedir cuenta. Pero si la distorsión de lo que pienso de Dios me genera miedo, me paralizo, entonces digo: no, es que yo pienso que ustedes, uy, Señor, es que mi conocimiento de usted, ¿cómo voy a tenerle miedo a aquel que me dio? ¿Cómo voy a tenerle miedo si Él me repartió lo que Él tenía? ¿Cómo voy a estar tan distorsionado que entonces voy a hacer algo distinto a lo que creo que Él es? Si entendías que yo era hombre severo, que yo era hombre rudo, que yo era una persona rigurosa, tendrías que haber hecho algo con lo que yo te di. Entonces tu conocimiento de Dios tiene que ser consecuente a lo que haces por Él, de acuerdo a lo que Él te ha dado. Si yo creo que Él es bueno, si yo creo que Él es fiel, si yo creo que Él es grande, si yo creo que Él es poderoso, entonces mi vida tiene que ir por esa línea, no puede ir por otra. Yo creo que Dios sana, yo creo que Dios limpia, yo creo que un día estaré delante del trono del Señor, no agachando la cabeza en avergonzado, sino diciendo: Señor, esto usted me dio, esto yo hice con lo que usted me dio, aquí está lo que es suyo. No lo escondí, no lo oculté, no me avergoncé, sino lo que hice fue hablar de usted, glorificarlo a usted, proclamarlo a usted, orar por los enfermos, creer que usted podía restaurar la vida, doblar mis rodillas, tener convicciones, porque le conozco que usted es bueno, que usted es fiel, que usted es bondadoso, que usted es grande. Yo conozco que mi Dios es perdonador. Así que traigo a todos aquellos que han caído, y los traigo a decir: Dios puede limpiarte, Dios puede ayudarte, Dios puede levantarte. Y lo que hago con eso es traer al Señor, porque conozco al Dios que sirvo. Como conozco al Dios que sirvo, entonces
Mis accionares tienen relación a lo que yo conozco de Dios. Pónganse en pie, por favor. Déjenme decirles esto y con esto voy a cerrar. ¿Sabe lo que le dice el Señor a este hombre? Tendrías que haber dado, míreme por favor. Tendrías que haber transferido lo que yo te di en las manos de otros, para que cuando yo hubiese venido pueda recibir lo que es mío con los intereses. Mire lo que dice. Mire lo que, por favor, póngame atención a esto. A veces lo que no se transfiere se pierde. Lo voy a volver a decir. A veces el error más grande que tenemos es no transferir lo que el Señor nos ha dado. Y cuando le digo esto, es que les leí en Jueces hace días atrás algo que no se transfirió y se perdió en la próxima generación. La Biblia dice: se levantó una generación, Jueces capítulo 2 versículo 10, se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Dios había hecho en ellos. ¿Sabe lo que es eso? No transfirieron. Al no transferir el conocimiento de Dios, las obras de Dios, la próxima generación se perdió. Uno de los riesgos más grandes es no transferir lo que el Señor nos ha dado, porque tú no pierdes cuando transfieres. Elías transfirió un manto que Eliseo no lo transfirió. Pablo, Timoteo busca hombres fieles a quien puedas transferir, y esos hombres fieles a su vez que transfieran a otros, al pueblo, y ese otro pueblo. Es la transferencia la que genera multiplicación. Cuando faltaron vasijas y se dejó de transferir, cesó el aceite. Cuando en nuestra vida nosotros dejamos de transferir lo que el Señor nos ha dado, cesa lo que Dios nos da. Mire, le voy a decir esto: no importa por cuántos enfermos pueda orar, si usted deja de hacerlo, deja de transferir, deja de fluir. Pero mientras usted siga transfiriendo lo que el Señor le da, eso que usted transfiere, ay amado hermano, eso no se agota. Usted sigue transfiriendo, sigue transfiriendo, sigue transfiriendo. Pero este hombre no transfirió y perdió, y es más, se le quitó por no transferirlo. Uno de los riesgos más grandes es dejar de transferir lo que el Señor nos ha dado. Pero cuando tú encuentras una vasija y tú transfieres a otro lo que el Señor te da, hermano, a ti se te da algo nuevo, porque lo que tenías ya lo has transferido. Y a ti se te vuelve a dar algo. No sé si hay alguien acá que pueda recibir eso. Es que el dar genera que vuelves a ser lleno. Por eso más vale dar que recibir, porque otros van a contener aquello que el Señor ha depositado en ti. Es la transferencia lo que genera la multiplicación. Por eso si yo le doy a alguien, ese alguien se va a dar a otro, y ese otro se va a dar a otro, y así comienza la transferencia, y eso no va a terminar. El problema es cuando dejamos de dar lo que por gracia hemos recibido, entonces se corta, y hay cosas que se oxidan, y hay cosas que en realidad las vamos perdiendo por la falta de transferencia. Pero yo quisiera que acá hubiesen personas que todo lo que el Señor le ha dado lo puedan transferir en otras vasijas, porque para eso se nos dio, para poder darle a otro lo que el Señor por gracia nos dio a nosotros, y todo el conocimiento, transferir amor, transferir todo lo que el Señor te ha dado, todo lo que usted sabe de Dios, todo lo que usted tiene de Dios dado, entonces transfiéralo a la vida de otro, porque nunca perderemos cuando transferimos. Y el Señor, ¿qué va a hacer? No solamente le voy a dar mi vida al Señor, sino que el Señor va a ver y va a decir: santo, mire lo que va a suceder un día. El Señor va a decir: oye, tú entregaste esto a alguien que administraba, banquero que administraba mejor que tú, que sabe dónde hacer los depósitos, y va a encontrar la transferencia tuya en la vida de ella, en la vida de ella. Allá, acá hay una transferencia. En diferentes lugares comenzaste a transferir. Hay alguien que se fue a otro país, pero llevó parte de tu transferencia, llevó parte
parte de tu gracia, llevó parte de tu unción, porque has comenzado a transferir aquello que por gracia recibiste. Y el Señor va a decir: cuánto interés hay acá. Ahí hay interés, ahí hay interés. Esto es mío, porque el Señor reconoce lo que es de Él. Aquí hay un talento que tiene la misma esencia. Ahí hay. Y el Señor recoge ese fruto que el Señor te ha dado, esa gracia que el Señor te ha dado en la vida de otros. Es que alguien va a comenzar a hablar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque le hiciste una transferencia y lo que habitaba en él va a salir. Hay alguien que tenía duda, que decía: yo no sé, la verdad es que yo no sé si creer o no creer. Pero tu transferencia a la vida de otro va a hacer que ese otro comience a creer. El corazón le comienza a latir y Dios diga: esto yo se lo di a Roberto, pero lo de Roberto es extraño. Está allá en Juan, allá está en María, allá está en Cristina, allá está en Patricio. ¿Por qué? Porque Roberto no guardó lo que él tenía, sino que lo transfirió a la vida de otros. Entonces el Señor va a decir: yo se lo di a Roberto, pero Roberto se encargó de ponerlo en un banco, en otro banco, en otro banco, y hay cosas que comienzan a multiplicarse y el Señor dice: voy a darle más, porque si más le doy, más transferencias va a hacer. Yo no sé si hay alguien acá, mayores transferencias. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. No se vaya a quedar con lo que el Señor le dio. La pregunta es: ¿qué va a hacer con lo que Dios le ha dado? La tarea del hombre de Dios es transferirse en la vida de otros. Transferir el conocimiento, transferir el entendimiento, transferir el amor, transferir la fe. Timoteo, la fe que habitó en tu abuela fue transferida a tu madre, pero tu madre no se la reservó, también la transfirió en ti. Hay una transferencia de una gracia, hay una transferencia mía en la vida de otros. Haz que mi vida, lo que el Señor me ha dado, la voy a vertir. Por eso el Señor dijo: coman mi carne, es verdadera comida. Me voy a transferir en ustedes, me voy a transferir en 12, pero esos 12 se transformaron en 500, esos 500 se transformaron en 5,000, esos 5,000 se han transformado en millones por causa de una transferencia divina. Hay un aceite fluyendo sobre la vida de aquellos que transfiere lo que Dios le ha dado, transfiere tu vida, transfiere lo que el Señor te ha dado en tiempo, en amor. Has recibido el amor de Cristo, transfiere ese amor a la vida de otro. Vamos, levante sus manos, adora al Señor. Levante sus manos y adora al Señor. No transfiera solamente crítica, problema. No transfieras solamente pesadez. Ay, yo no sé qué va a pasar. No transfieras dudas, no transfieras dolor, no transfieras amargura. Transfiere fe, transfiere confianza, transfiere amor, transfiere esperanza. No importa en las condiciones que encuentre la vasija, transfiere en la vida de otros el depósito de Dios en ti. Obra. Levanta sus manos, adora. Si hay alguien ahí en la televisión, si hay alguien ahí en la internet, si hay alguien ahí en las redes sociales, aprendan a dar de gracia lo que por gracia han recibido. Jesús transfiere inspiración, transfiere adoración, transfiere cosas que el Señor te ha dado, que la gente al verte a ti diga: mire cómo se ama, miren cómo sirve a Dios, mire cómo se esfuerza. Transfiera la vida de otros. Levanta sus manos, adoramos al Señor.